Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, entonces terminando el tema de la semana pasada sobre autoridades ambientales y competencias, que recuerden que decidimos partirlo en dos para que no fuera tan denso. Vamos a terminar entonces este temario. He tratado de hacerles un trabajo de síntesis grande para que no sea tan pesado. Esto no significa que ustedes no deban de mirar la norma, las mismas recomendaciones que hicimos entonces para la presentación pasada. Revisen la ley, revisen las páginas. Y bueno, entonces aquí vamos a ver lo que son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Vamos a ver las corporaciones, los grandes centros urbanos, distritos y territorio indígena. Creo que no me faltó ninguno. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ANLA. La ANLA quiere decir Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Fue creada por el presidente en el 2011 mediante el decreto 3573. Obedece entonces a la necesidad que en ese momento había de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Este decreto se conoce también por las licencias express, porque entonces lo que hizo, si ustedes recuerdan la presentación pasada, fue trasladarte el Ministerio del Medio Ambiente a esta autoridad que creó, a la ANLA, la competencia y la función de estudiar y otorgar licencias ambientales para proyectos, obras y actividades. Y inicialmente había diseñado entonces un trámite de casi de 6 meses, no se demoraba absolutamente nada. Digamos que opuesto a lo que generalmente se demoraba una licencia ambiental, que era mínimo un año, porque cada licencia ambiental entonces trae unos documentos técnicos que son un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental y, dependiendo pues de la naturaleza del proyecto, obra o actividad, un diagnóstico ambiental de alternativas. Esto lo vamos a ver en detalles más adelante dentro del temario. Pero el caso es que este decreto entonces pretendía que en un tiempo récord se surtiera el análisis técnico de los estudios técnicos ambientales sobre el proyecto o actividad. Entonces, inventarios forestales, inventarios de fauna, levantamientos de veda, cantidad de consideraciones que los funcionarios no daban abasto y no cumplían realmente su función. Entonces, pues se pretendía era licenciar casi que a diestra y siniestra, que se volviera simplemente un requisito y no realmente un tema integrado de análisis y de revisión de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues finalmente entonces se crea este organismo técnico. Tiene autonomía administrativa y financiera, sin embargo no tiene personería jurídica y hace parte del sector ambiente y desarrollo, o sea, del ministerio. De hecho, la oficina física, la sede en Bogotá, que es la única que hay, se ubica en el edificio del Ministerio de Ambiente. El objetivo entonces es el estudio, aprobación y expedición de licencias ambientales, permisos y trámites ambientales. El organigrama, que lo pueden encontrar en la página también de la ANLA, pues aquí lo tienen, la pues alta dirección, y vamos a ver las 5 subdirecciones. Subdirección de evaluación de licencias, subdirección de seguimiento de licencias, subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental, subdirección administrativa y financiera. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la subdirección de evaluación a su vez está dividida en aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, grupos de energía, presas, represas, trasvases y embalses. O sea, por ejemplo, la del Quimbo y esta de Hidroituango, que siempre les pongo el ejemplo, ahí están. Grupo de evaluación de agroquímicos y proyectos especiales, entonces ahí tendríamos todo lo que es glifosato, pues para que tengan un ejemplo pues conocido por todos. Grupo de infraestructura, entonces ahí tenemos todo lo que son vías del orden nacional. Grupo de minería, ya todos sabemos qué es, y grupo de hidrocarburos.
Y en la subdirección de seguimiento de licencias vemos que está por regiones, ¿no? Entonces tenemos Medio Magdalena, Cauca y Catatumbo, Orinoquía y Amazonas, Alto Magdalena, Cauca, Caribe Pacífico y Grupo de Seguimiento de Agroquímicos y Proyectos Especiales. Imagínense aquí tenemos 4 grupos que supuestamente cobijan las licencias ambientales de proyectos, obras o actividades de todo Colombia. Son territorios muy grandes y son territorios a su vez muy diferentes entre ellos. Aquí si ustedes ven entonces, por ejemplo, tenemos el grupo del Alto Magdalena Cauca, pues cubre cuencas hidrográficas que son grandísimas, y recordemos que la cuenca hidrográfica entonces no solamente es el recurso hídrico que discurre por un cauce, sino todos sus afluentes y los suelos que lo rodean. Entonces pues esto es enorme. Ahora, bueno, vamos a retomar el tema del objeto del ANLA. Entonces, en la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normatividad ambiental de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible. Esto que era el subrayo, ustedes deben de analizarlo en concordancia con el decreto 1076, el capítulo 3, sección 1 sobre licencias ambientales, porque no todas las licencias ambientales son competencia de la ANLA. Vamos a ver cuáles sí son y cuáles no son. Entonces, el artículo del decreto 1076, 2.2.2.3.2.2 les trae entonces lo que es. Entonces, las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros. Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes. La explotación de hidrocarburos que incluye la perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción de instalación propia de la actividad, las obras complementarias incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y conexa. Entonces, aquí nuevamente son hidrocarburos. Transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que implique la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas. Esto incluye estaciones de bombeo y o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control del flujo. Aquí estamos hablando pues de un servicio público básico, que es el tema pues de gas. Entonces, estas son competencias muy importantes para el mantenimiento de un Estado social de derecho. Tenemos los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, la construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que forman parte de un complejo de refinación. Todo esto generalmente está pues en Colombia ubicado como en el costado atlántico norte, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. En el sector minero, la explotación de carbón, y aquí entonces vamos a ver que la ANLA tiene competencia cuando supera cierta cantidad. Cuando está por debajo de esa cantidad, entonces es otra la entidad encargada, que generalmente es la Corporación Autónoma Regional, cuando estamos en área rural. Entonces tenemos carbón, cuando la explotación proyectada sea mayor a 800.000 toneladas al año, o sea, eso ya es gran minería. Materiales de construcción y arcillas o minerales, cuando sea mayor a 600.000 toneladas. Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas. Aquí vemos que son igual o superior a 2 millones de toneladas al año. Otros minerales y materiales cuando la explotación del mineral proyectado sea mayor o igual a 1 millón de toneladas. O sea, grandísimo. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera que sea su destinación, con capacidad mayor de 200 millones de metros cúbicos de agua. En el sector eléctrico, entonces, la construcción y operación de centrales generadores de energía eléctrica con capacidad instalada o superior a 100 megavatios,
Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes con capacidad instalada superior o igual a 100, o sea, entonces, por ejemplo, pensemos en las granjas solares, que ya en el valle tenemos dos, la de Jumbo y otra proyectada que se llama la licorera del valle. El tendido de las líneas de transmisión del sistema de transmisión nacional, los proyectos para la generación de energía nuclear. Les quería decir aquí en el tendido de la línea de transmisión, eso que ustedes, por ejemplo, están en el campo, van en un avión y ven las torres de energía de alta, pues de alta, ¿cómo se llama? De alta, se llaman, y que ven como una lineecita en el bosque que se hace entre los árboles para que pasen, eso es objeto de licenciamiento. En el proyecto para la generación de energía nuclear y en el sector marítimo y portuario, la construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado, piensen en Buenaventura, la proyección de Tribugá, Santa Marta. Los dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran calado, nuevamente Buenaventura. La estabilización de playas y entradas costeras, la construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas, ejecución de obras públicas, proyectos de la red vial nacional, entonces recordemos que son vías nacionales, referidos a la construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma, la construcción de segundas calzadas, construcción de túneles. Ahora, ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a construcción y operación de puertos públicos, rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas, la construcción de espolones, desviación de cauces en la red fluvial, los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas. Piensen aquí, esto es canal del dique, entonces el canal del dique era un canal que llegaba, digamos, de manera mucho más recta, o sea, era más recto que lo que actualmente está y se le hicieron, bueno, una cantidad de curvas y eso pues llevó a que el agua entonces bajara más rápido, hubiese inundaciones y básicamente toda esa zona que bordea el canal del dique es una zona que ha sido golpeada muy fuerte por esas decisiones de cambiar el flujo del agua. Este es el río Magdalena, si no me equivoco. Bueno, tenemos la construcción de vías férreas o variantes de la red férrea nacional, tanto pública como privada. Creo que hace rato no lo utilizan lastimosamente porque a Colombia le hace falta una red férrea que funcione. La construcción de obras marítimas duras, o sea, rompebolas, espolones, construcción de diques y de regeneración de dunas y playas. La construcción y operación de distritos de riego o de drenaje con coberturas superiores a 20.000 hectáreas. Los distritos de riego están regulados por la Ley 41 del 93. Son una figura que nos trae la legislación agraria y que lastimosamente en la práctica no tuvo una armonización con la legislación ambiental. Entonces es una figura que no tiene como norte y que no es fuerte si tú la comparas, digamos, con la institucionalidad del tema ambiental. Lastimosamente, aunque es una figura que tiene un objeto, digamos, muy valioso y más en esta época, que es seguridad alimentaria y es lograr la máxima eficiencia agro de los suelos, todo enmarcado en un concepto de desarrollo sostenible, pues lastimosamente eso no se puede dar. Vamos también entonces con la competencia del ANLA en pesticidas, producción, importación. En la importación entonces en los siguientes casos, ahí están, la importación y producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental. Entonces ahí recordemos pues todo el tema de Basilea, de Montreal. Los proyectos que afecten las áreas del sistema de parques nacionales naturales, recuerden el tema de los ciruelos que vimos en Tayrona. Los proyectos sobre las actividades que los proyectos sobre sus actividades señalados en los artículos tales del presente decreto, localizados en las zonas de amortiguadoras del sistema de parques nacional, previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas. Entonces aquí digamos que esto tiene varias condiciones. Uno, que la zona amortiguadora ya haya sido determinada, o sea, que haya sido identificada, georreferenciada, que tenga una cartografía,
y posteriormente que tenga un plan de manejo ambiental. Entonces, el plan de manejo ambiental es un instrumento de planificación ambiental que lo que hace es que te dice qué actividad usted puede desarrollar en qué zona específica del área total a afectar. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen un cuadrado y ese cuadrado a su vez está dividido en 4 cuadrados. Entonces al primer cuadrado póngale 1, 2, 3, 4. Entonces en el cuadrado 1 usted puede hacer, por ejemplo, solamente uso de conservación, en el 2 usted puede hacer turismo, en el 3 usted puede hacer silvopastoril y en el 4 puede hacer educación ambiental. Entonces, conforme a ese plan de manejo ambiental, se podría entonces licenciar un proyecto de obra de actividad ahí. El numeral 13, los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindustria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas nacionales, distintas a parques nacionales, siempre y cuando su ejecución sea compatible con los usos definidos para la categoría de manejo respectiva. Entonces, nuevamente vemos la importancia de la zonificación de los usos. Los proyectos que adelanten los CAR, a que hace referencia al inciso segundo del numeral 19 del artículo 31. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una de las dos presente un valor superior a 2 metros cúbicos segundo durante los periodos mínimos de caudal. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción, comercialización, para establecer o implementarse en medios naturales o artificiales que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas de la vida terrestre, así como el establecimiento de zoocriaderos, que implique el manejo de especies listadas en el apéndice del convenio CITES. Recuerden que el convenio CITES lo vimos, y entonces estos, por ejemplo, puedo traer, por ejemplo, los hipopótamos de Pablo Escobar. Claro, llegaron probablemente, claramente sin licencia ambiental, es una especie que no es de acá, fue introducida y ahora en su ecosistema donde se encuentra en el Magdalena Medio, pues no tiene un depredador. Entonces ellos se han convertido en el depredador de la fauna y la flora de esa región, creando el resultado de eso es un desequilibrio ecosistémico. Por eso hace como unos más o menos 6 años, sí, más o menos 6 años, no sé si ustedes recuerdan que hubo una noticia, digamos que la prensa manejó como un escándalo, que el Estado había dado permiso para cazar hipopótamos, y la gente, digamos que se rebotó contra esa determinación del Estado, pero la realidad es que esa determinación obedecía a un tema de caza controlada. Entonces, como habían tantos hipopótamos que se estaban comiendo la fauna y la flora local, lo que hicieron fue decir, ok, vamos a controlar la población, porque como no tienen predador, se están reproduciendo pues felices, y pues esto nos afecta el equilibrio de nuestro ecosistema. Bueno, entonces ahora sí, las funciones, para terminar el tema de la ANLA, entonces tenemos otorgar o negar las licencias, permisos y trámites de competencia del ministerio, acuérdense que esa competencia entonces se trasladó a la ANLA, realizar el seguimiento de las licencias, administrar el sistema de licencias, el sistema de información que se llama Vital, velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana, eso ya los vimos, implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto manejo de la información de los expedientes de licencias, permisos y trámites ambientales. Recuerden que como estos son temas de interés general, usted puede ir a consultar un expediente sin tener que acreditar, digamos, un interés sobre el tema. Además, pues, de simplemente un interés de participación ciudadana. Apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental, adelantar y culminar los procedimientos sancionatorios y administrativos de la Ley 373 de 2009, eso los vamos a ver más adelante en detalle. Adelantar cobros coactivos de las sumas que les sean adeudadas a la ANLA, ordenar la suspensión de los trabajos o actividades en los casos en que el Ministerio haga uso del ejercicio discrecional y selectivo sobre los asuntos asignados a las CARES. Entonces recuerden los casos que les puse de Codechocó y de Cardique también, donde el Ministerio dijo, esto ya es demasiado desorden, voy a secuestrar la entidad y a tomar yo control sobre ella, porque usted de dirección claramente no pudo. Aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para las explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, de que tratan los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 99.
Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a licencia o permiso ambiental se desarrolla en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales. Desarrollar la política de gestión de información requerida para el cumplimiento de su objeto. Entonces, eso terminamos con la ANLA. Entonces, pueden ver que desde el 2011 se creó pues esta entidad que tiene una competencia y unas funciones muy importantes para el desarrollo económico, social y ambiental del país, y que bueno, estas estaban en cabeza del Ministerio de Ambiente, y que al ser, digamos que trasladadas a esta entidad, el Ministerio queda aún más huérfano de poder y de una incidencia real sobre digamos, la operación y la practicidad de la gestión ambiental. Bueno, entonces vamos a seguir con las corporaciones autónomas regionales, de las cuales hemos hablado bastante. Son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener una CAR que tenga jurisdicción, que su territorio abarque uno o más departamentos. ¿Por qué? Porque sus características geográficas o hidrogeográficas o biogeográficas abarcan estos departamentos. Entonces recordemos pues que los límites geopolíticos son creados por el hombre, no pues por la naturaleza. Entonces digamos, la noción de jurisdicción de territorio de las CAR recae o obedece más a la dinámica y la naturaleza de los recursos naturales como los entendemos desde la ciencia, que sobre las fronteras políticas. Bueno, tienen autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, y son riquísimas, y personalidad jurídica, encargados por ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio. Les subrayo el tema de renovables porque los no renovables son competencias de la Autoridad Nacional Minera, ¿vale? Bueno, su objeto son la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. Entonces, por eso digamos que en la primera mitad de esta presentación, de este tema, o sea, en la presentación anterior les hice tanto énfasis y fue un poco pesado ver las funciones del Ministerio una a una en detalle, pero es para que entiendan o para que entendamos y conozcamos cómo luego esto se disemina pues en el Sistema Nacional Ambiental, y cómo estas entidades deben digamos, se deben a estos lineamientos, directrices y pautas del Ministerio de Medio Ambiente. Las funciones de la CAR son bastantes, creo que ya las revisamos en un taller, entonces pues no se las voy a volver a poner aquí, sino que pues están en el artículo 31 del 99 del 93 para su revisión. Bueno, entonces ahora vamos a los grandes centros urbanos. Estos los pueden encontrar en la ley 99 del 93, artículos 55 y 56, y nuevamente tenemos un tema de cuantificación, ¿no? Entonces los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1 millón de habitantes serán competentes dentro de su perímetro urbano para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio, ahora en tierras de ANLA. Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a 1 millón ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que fuera aplicable al medio ambiente urbano, además de las licencias ambientales, concesiones, permisos, autorizaciones que les corresponde otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción.
Las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. Entonces aquí vemos pues como un tema el territorio que se clasifica como urbano y rural es determinante a la hora de tener una autoridad ambiental. Cuando la población es igual o superior a 1 millón de habitantes. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las CARES la obligación de transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento. O sea, también salen a deberle a las CARES. Y bueno, y son los responsables pues, de manejar todo el tema de vertimientos. O sea, yo espero que ustedes en algún punto de su vida, si no lo han hecho, lo hagan y se pregunten cuando se bañan, cuando cocinan, cuando disponen de algún líquido en sus sanitarios o en sus lavaplatos o lavamanos, ¿a dónde va esto? ¿Y en qué condiciones va esto? Entonces aprovecho aquí la cuña para hacer un poquito de conciencia ambiental y por favor, o sea, los que todavía lleguen a botar aceite por el sifón o por el sanitario, no lo hagan más, ¿ok? Eso no debería de estar en las redes de servicios públicos, no es fácil de tratar y bueno, contaminan finalmente muchísimo más el agua. Y recuerden que el agua de Cali es tratada del agua del río Cauca, entonces pues cuiden sus fuentes hídricas. Bueno, el artículo 2.2.3.5.19 del decreto 1076 les trae que las funciones de las autoridades ambientales y urbanas para el desarrollo sostenible y los grandes centros urbanos creadas por la Ley 768 del 2002 deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el área de su jurisdicción. Bueno, ahí traen pues una especificación de protocolos y estándares establecidos en el sistema de información de la red hídrica, y bueno, entonces esto es todo el tema de aguas que estamos hablando. Cali, pues en mi humilde criterio, pues pierde la tarea, porque pues de 7 cuencas que tiene, creo que le hace seguimiento a 1 o a 2, y le hace seguimiento no es que le hace acciones para mejora, ¿no? Es como pues una de las competencias que tiene los grandes centros urbanos para otorgar licencias ambientales. Pero nuevamente los invito a que lean el decreto 1076, estos artículos y subsiguientes, para que puedan tener, digamos que una noción de cuáles son los proyectos o las actividades que están en cabeza. Revisemos nuevamente entonces esta función de los alcaldes y distritos. Entonces, conservar el orden público, conservar el medio ambiente necesario para la convivencia social. Ahí los dejo con eso porque pues esto tiene una incidencia grande en los instrumentos de planificación territorial, en los acuerdos municipales, en inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver municipios y distritos, la competencia de municipios y distritos en temas ambientales. Entonces, para esto, por favor, remítanse al artículo 65 de la ley 99. Las siguientes: promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales, sectoriales en relación con el medio ambiente, elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. Entonces aquí vemos pues que casi que se espera que el mandatario local y distrital tenga un conocimiento amplio sobre el ya también a su vez amplio marco político y marco jurídico ambiental. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. Entonces, pues miren
interesante esta función, o sea, puede legislar, adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. Esto es pues como un tema de integración de región y descentralización también y armonización de las funciones públicas. Quinto, colaborar con las CARES en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Sexto, ejercer a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del SINA, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia al medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. O sea que en observancia de las condiciones que trae este numeral, puede ejercer funciones de control y vigilancia al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, están en un municipio pequeño y que no esté la persona de CBC, que no esté el policía o algunos de sus funcionarios, sepan que también el municipio y distrito pueden ejercer entonces funciones de control y vigilancia. Séptimo, coordinar y dirigir con la asesoría de las CAR las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con apoyo de la fuerza pública en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes, degradantes de las aguas, del aire o el suelo. Dictar dentro de los límites, o sea, entonces esto... Un municipio no puede decir, esto no es competencia mía, esto no es función mía, el hecho de que se esté contaminando el agua, el aire, el suelo, no, o sea, también tienen esta función y bueno, y pueden apoyarse en las CARES y en la fuerza pública. Dictar dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo. Súper importante eso, mucho... todo tema también de derecho urbanístico y todo el tema de planificación y uso del territorio, que ustedes pues ven la incidencia económica, política y social que ya trae eso y que hemos visto pues en varios casos que les he puesto en las clases. Décimo, promover, confinanciar o ejecutar en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las CARES, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. Entonces, bueno, aquí volvemos al tema de los distritos de riego. Esto es un tema pues de eficiencia y maximización de la producción agrícola. Y pues y finalmente una eficiencia en el uso de los recursos naturales. Recordemos entonces uno de los principios generales de derecho ambiental es la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Parágrafo. Las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores, UMATAS, esa palabra no sé si ya la habían escuchado, entonces hace referencia a estas unidades municipales, UMATAS, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. En muchos municipios de primer nivel y segundo nivel, hay una confusión y algunos funcionarios municipales pueden hasta decirles en algún punto como no, eso no es competencia mía, eso es la UMATA la que debe sancionar o hacer esto o lo otro. Entonces, por favor, sepan, abogados, que no es la UMATA. O sea, la UMATA es una unidad de asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores. No es un ente de control y vigilancia, etcétera, etcétera, que de pronto pueda un funcionario público desinformado indicarles en algún punto de su vida profesional. Bueno, ahora vamos con los departamentos, ya casi vamos a terminar, tranquilos. Para esto, por favor, revisen el artículo 64 de la ley 99 del 93. Entonces, promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales.
Expedir con sujeción a las normas superiores las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las CARES, como si nos lo necesitaran, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental en la ejecución de programas y proyectos en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Ejercer en coordinación con las demás entidades del SINA y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano. Entonces, pues, también control y vigilancia. Quinto, desarrollar con la asesoría o la participación de las CAR programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del país vecino dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales. Entonces aquí vemos que hasta ahora estas funciones podemos ver que son como más integrativas, de coordinación, de colaboración y bueno, y como de participación. Sexto, promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las CARES, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de causas o corrientes de agua. Entonces, nuevamente, lo que leíamos, pues, en tema de municipios y distritos. Coordinar y dirigir con la asesoría de las CARES las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables. Entonces, esto pues, es un llamado como a la colaboración entre CARES, grandes centros urbanos, etc. Y finalmente, territorios indígenas, entonces también son una autoridad ambiental y sus funciones y competencia son los mismos que para los municipios en materia ambiental. Entonces, pues vemos que entre su jurisdicción, ¿no? Su territorio. Entonces, vemos que pues también son grandes y que tienen pues bastante autonomía en su territorio. Entonces, bueno, aquí terminamos con autoridades ambientales y competencias. Y la pregunta para el foro, que es la asistencia de la semana 10, es, desde el caso que seleccionó al inicio del semestre, o sea, la problemática ambiental, identifique la autoridad ambiental competente y las funciones que debe ejercer o que está omitiendo. Cite la norma. Entonces, por favor, para este foro, en una frase o en dos frases, resuma, sintetice la problemática ambiental que usted seleccionó, indique municipio o vereda, o si fue una departamental, pues departamental. Entonces resuma la problemática, identifique la autoridad ambiental competente y la función que debió haber ejercido o no. Por favor, para esto cite la norma. No, yo creo, no. Cite la norma. Entonces, bueno, a partir de este momento en que les cuelgo esta presentación, pues tienen 24 horas para participar. Les deseo unos felices días de cuarentena y antes de que salgan a Semana Santa les estaré enviando entonces el contenido de la semana 11. Que estén súper bien.